El Ministerio Cristo el Rey de la ciudad de Bahía Blanca presenta al pastor Darío Casagne con la poderosa palabra de Dios. Paz, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos concede esta posibilidad y este día de poder estar juntos compartiendo de este culto, de esta reunión en la presencia del Señor. ¿Pueden decir amén? Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y ya luego compartimos algún texto de la Escritura, ya que el día o el fin de semana no vamos a estar. Padre, en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús, queremos darle muchas gracias por este tiempo que usted nos permite de poder estar ante su presencia. Gracias por los hermanos, Señor, por cada uno de los que han podido llegar en esta maravillosa noche. Rogamos, Dios mío, que tú puedas seguir ministrándonos ahora por medio de tu palabra y glorificando tu nombre, ayudándonos a poder entender tu verdad y poder avanzar en victoria. Padre, dependemos de ti, en tus manos nos encomendamos, nos guarda de todo aquello que no es tuyo, guárdanos de lo nuestro, de lo humano, de lo terreno, Señor, y ayúdanos para que en todo tu nombre pueda ser glorificado. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, un versículo que citó el hermano Víctor en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Gloria al Señor. Bien, hermanos, capítulo 6 del libro de Gálatas, verso 1, vamos a leer. Doy lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Tome asiento, por favor. Gloria al Señor. Quería aprovechar para compartir un poquitito la forma y la manera en la cual la Biblia nos enseña que deben tratarse los diferentes temas, ya sea una falta simple o una falta grave, como la Biblia nos enseña, porque por ahí el hermano Víctor estaba explicando y por ahí no se entiende en su totalidad si lo dejamos así nada más, diciendo solamente hay que tener espíritu de mansedumbre y con misericordia, y nos quedamos con eso nada más, que es parte de la forma y de la manera que nos enseña la Escritura en que debe corregirse algunas situaciones. Por eso que vamos a mirar lo que dice la Biblia antes de lo que pueda decir yo. Pero mire lo que dice el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no describe qué falta, pero dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Está hablando, traten de nuevo de que esa persona sea restaurada a la comunión, restaurada al lugar que ocupaba antes con espíritu de mansedumbre. No está refiriéndose a la forma de tomar la medida, sino se está refiriendo al acto posterior de la restauración. ¿Entiende lo que dice la Biblia? Entonces se refiere al acto posterior de la restauración. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Que si hay una persona que cometió una falta X y la iglesia toma una medida disciplinaria, la forma y la manera en que los hermanos, posterior a que ese hermano verdaderamente se arrepintió, se volvió al Señor y trata de permanecer firme, la iglesia debe tener parte en esto de la restauración. Todos tener parte en la restauración, de tal forma que esa persona que fue movida en el sentido de bajo una medida determinada pueda ser restaurada de vuelta a la comunión de la iglesia. Ahora, ¿de qué forma debemos actuar? ¿Ignorándole? Es decir, tratándole mal. No, con espíritu de mansedumbre. A eso es lo que está apuntando la Escritura. A la forma de la restauración de la persona que fue sorprendida en alguna falta. ¿Por qué? Y bueno, luego lo aclara. No sea que tú mismo seas tentado y después vos tengas que ocupar ese lugar
y vas a querer que te traten de otra forma y te traten de otra manera. ¿Se entiende? Pero no especifica o no se refiere el texto de la Escritura a la manera de la corrección, sino a la manera de la restauración. No sé si entiende la diferencia de una cosa con otra. No a la corrección, sino a la restauración. Cuando Juan el Bautista tuvo que comenzar su ministerio, ¿cómo fueron las palabras de Juan el Bautista? Fueron duras. Y no estoy diciendo que vamos a empezar a repartir palabras duras e hirientes a nadie, pero estoy diciendo para poder aclarar. ¿Cómo fueron las palabras de Juan el Bautista? Arrepentíos, generación de víboras. Miren si no les fuera así el mensaje, ¿no? Generación de víboras. Cuando la gente venía, que se arrepentía y se iba a bautizar, y venía, todavía le dice: ¿quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? No, como diciendo, ¿qué hacen acá, no? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sin embargo, la Biblia nos habla de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y que no hubo hombre alguno mayor a Juan el Bautista. Eso lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo, no, lo dice la Biblia. Sin embargo, fíjese sus palabras. Cuando Jesús tiene que predicar y hablar la palabra de Dios, Él trata con misericordia, sí que trata con misericordia. Pero también Él sabe poner límites a las cosas. Y de repente cuando venían los fariseos, cuando venían los escribas, cuando venían para tentarle, Jesús le habla de una manera muy distinta y muy diferente a la que le hablaba a la demás gente, refiriéndose al reino de los cielos se ha acercado a vosotros, o lo que después pueden describir, por ejemplo, el texto de San Juan 3:16 o 17, donde de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. La finalidad de Cristo era salvar. Pero sin embargo, aquellos que no querían volverse al Señor, porque déjenme decirle algo, Dios está airado con el pecador todos los días. Eso dice la Biblia. ¿Y qué quiere decir? Que Dios es un Dios enojón, un Dios amargado, un Dios enojado con el hombre. No, pero la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Todos los días. Eso dice la Escritura. Sin embargo, la misericordia de Dios tiene la misma altura y el mismo nivel que el juicio. Si fuese más misericordia que juicio, hablaríamos de un Dios de debilidad, de un Dios solamente que es amor. Y la debilidad es injusticia, o el amor sin justicia es debilidad. Pero Dios es un Dios equilibrado. El amor y la justicia tienen un mismo nivel. Dios es amor, pero también es justo. ¿Puede decir amén? Es amor, pero también es justo. Ahora bien, ¿cómo debe restaurarse entonces una persona? La Biblia dice con espíritu de mansedumbre. Pero en cuanto a la corrección, la Biblia también nos enseña cómo debe hacerse para corregir a una persona, para hablar con una persona. Es decir, Juan Pérez, no hay ningún Juan Pérez, ¿no? Conozco a Juan Pinto, pero no Juan Pérez. Juan Pérez está haciendo algo mal, es decir, está murmurando, está criticando, está mintiendo, está engañando, o alguna de esas cosas. Entonces, ¿cómo debo hacer? Bueno, primero me acerco a Juan Pérez y le digo: Juan Pérez, esto no tenés que hacerlo, porque haciendo esto, estás haciendo lo que la Biblia dice que no hagas. La Biblia habla de que no murmures, la Biblia habla de que no mientas, la Biblia habla de, de lo que sea. La palabra del Señor dice esto, esto y esto. Entonces, el primer paso es hablar con Juan Pérez y decirle: Juan Pérez, esto dice la palabra de Dios. Va a tener que cambiar tu actitud, porque si seguís en esta condición, vamos a tener que tomar una medida mayor. Entonces, el primer paso, ahora vamos a mirar lo que dice la Biblia, el primer paso es hablar con la persona, indicarle la situación, hablar con ella y mostrarle la gravedad de lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa si Juan Pérez dice: a mí qué me importa? Y comienza a hablar y habla el doble ahora. Y miente el doble. O sigue en la misma. Entonces ahora
ya es otra la medida, porque ya se le advirtió, ya se habló, ya se le llamó la atención. Entonces ahora la iglesia tiene, o el ministerio, un paso más que dar. Y ahora es las medidas que la iglesia toma, ya sean medidas disciplinarias o de corrección, depende la gravedad de la situación o de la cuestión en sí. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Bueno, vamos a mirar, hermanos, primero el libro de San Mateo, el capítulo 18. Habla de alguien que peca contra otro. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él. ¿Lo están leyendo o no? Bien, de nuevo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué está hablando? Está hablando de otro tema. Cuando un hermano está haciendo algo malo contra otro hermano, entonces lo primero que debe hacerse ese hermano debe tratar de hablar con aquel que él está hablando mal de él o está haciendo algo en contra de él. Deben hablar y tratar de solucionar. Si no se soluciona, si se soluciona, habrá ganado al hermano. Si no se soluciona, vaya y busque 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. ¿Puede decir amén? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora escuche. Si no los oyere a ellos, ¿qué dice ahí? Perdón, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. ¿Dice así o no dice así? Ahora, ¿quién es la iglesia? Todos aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que debe darse un informe a la iglesia. La iglesia debe ser informada. Tal vez no se darán detalles puntuales, pero la iglesia tiene que estar informada. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno, si no llegue a ellos, dilo a la iglesia, porque por ahí algunas personas me dicen: ¿y por qué dicen esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no aquello? Y para que no queden dudas de nada, quiero aclararlo por la palabra. Entonces, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si aún no oye a la iglesia, tenedlo por gentil. ¿Y qué? Publicano. Y publicano, como una persona que nunca conoció a Cristo. ¿Puede decir amén? Porque es verdad, repito lo que decía el hermano Víctor, Dios es un Dios de misericordia, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero también Dios es un Dios que tiene límites y que Él puso límites. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. No sé si me entienden. A veces queremos ser más buenos que Dios y nos hemos dado cuenta que nunca vamos a poder jamás, por más que quieramos, ser más buenos que Dios. Porque si alguien hay bueno, es Dios. Y lo bueno del hombre no está basado en lo bueno de Dios. Y tal vez no me entienda lo que estoy diciendo, o no me entienda lo que voy a decirles. Pero lo bueno del hombre no está basado en lo bueno de Dios, sino en su propia debilidad. Tal vez me entienda, tal vez no. Ojalá algún día podamos todos entender esto. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice esto. ¿Qué pasó? Vamos a 1 Corintios capítulo 7. ¿Recuerdan el caso de inmoralidad que juzga el apóstol Pablo?
Mira, hermano, ni siquiera lo juzga estando presente. Capítulo 5, no 7, perdón. Lo juzga ni siquiera estando él presente, sino que lo juzga a través de una carta que envía. Pero miremos lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, había uno tan desvergonzado que estaba dentro de la iglesia, algunos creen que era el pastor de la iglesia, tan desvergonzado que estaba dentro de la iglesia que tenía como mujer a la mujer de su padre. Es decir, no estamos hablando de su madre, tal vez sería su madrastra, porque dice no su madre, sino dice la mujer de su padre. ¿Se entiende, no? Ahora bien, y vosotros, le dice a los de Corintios, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de dónde? De en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Qué está diciendo? La iglesia estaba envanecida, no se daba cuenta de nada, o no quería aceptar nada, o le daba lo mismo. Pero Pablo dice, no, acá hay que tomar una medida y hay que sacarlo fuera. ¿Está claro? Después Pablo dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Fuerte que no escucho. ¿Se puede juzgar o no se puede juzgar? Pablo juzgó. ¿Qué juzgó? La acción pecaminosa de alguien. Juzgó. Seguimos leyendo. El versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y después le habla a ellos, a los que estaban envanecidos, le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si usted tiene un cajón y dentro del cajón está lleno de manzanas y todas muy lindas, pero adentro hay una que está fea. ¿Alguna vez compró una bolsa de papa y de repente empezó a sentir un olor feo? Y bueno, tiene que vaciarla, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro? Una papa que se echó a perder, o dos, o tres, no sé. Depende cuánto tiempo usted la deje, porque a algunos no le importa, lo dejan, algún día va a salir. Pero mientras tanto, echó a perder todas las que estaban alrededor. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque esto es contagioso, hermano. La levadura leuda todo. Por eso tenemos que participar, por eso después habla más abajo, de panes sin levadura, para que seáis nueva masa. ¿Se entiende? Que no haya levadura, para que seáis nueva masa. Ahora fíjese, el tal se ha entregado a Satanás. Bueno, versículo 6. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, o por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y ahora sigue diciendo. ¿Por qué leo todo? Porque ahora viene algo que también es importante. Os he escrito por carta que no os juntéis. ¿Con quién? Fíjense lo que dice la Biblia. Repito, hermanos, a veces nosotros no guardamos ni la mitad de lo que dice la palabra. La Biblia dice, no se junten con los fornicarios. ¿Dice así o no dice así? Que no os juntéis con los fornicarios. Dice Pablo, yo ya les escribí por cartas que no se junten con los fornicarios. No absolutamente, y aclara, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario. Y no termina ahí. O avaro. ¿Avaro o avaro? ¿Cómo se dice? Avaro. Qué problema, ¿no? Bueno, con los ávaros o los avaros. Bueno, con cualquiera de ellos. Entonces, después seguimos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. ¿Sabe cuál es maldiciente? El que dice malas palabras. El que cuando abre la boca parece que es una cloaca. ¿Entiende lo que digo, no? Bien. O maldicientes, o borrachos, o ladrón. Con el tal, con aquel que se dice hermano y es un ladrón, con aquel que se dice hermano y es avaro, con aquel que se dice hermano y es un mentiroso, con aquel que se dice hermano y es un fornicario, con aquel que se dice hermano y es un idólatra. Aleluya. Dice, ni siquiera comáis, ni aún comáis. Qué terrible, ¿no? Fíjese si la Biblia no es bien clara en el asunto. Sea bendito el nombre del Señor, porque esto lo dice la Escritura. Ni aún coman con ellos. Fíjese si tenemos que poner en práctica esto hasta a rajatabla, ¿no? ¿Cuántos desterraríamos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que estáis fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y después dice finalmente, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjese la manera en que nos menciona la Escritura. Creo que en todo el tiempo que tenemos en la iglesia, solamente tuvimos que expulsar a una persona. Y no voy a dar detalles. A una sola persona. Solamente a una sola persona. En todos los años que tenemos. O, depende de qué lado lo vea. Solamente pareciera que fuera poco uno. Tal vez es mucho uno. Depende de cómo lo veamos, ¿no? Pero llegar al límite al extremo tal, de tener que expulsar a una persona. Claro, era algo gravísimo lo que había cometido y lo que había hecho. Y tuvo que expulsarlo de la iglesia como miembro de la iglesia y como parte de la iglesia. Pero fíjese, hasta el extremo que habla la Escritura. Saquen de en medio de ustedes a ese perverso. ¿Cómo le llama la palabra, no? Un texto más, hermano. Vamos a ir al libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Verso 19. Siempre hablando del mismo tema, de cómo juzgar, de cómo tomar una medida, de cómo tratar con una persona determinada para que pueda ser bajo el orden que Dios estableció. Bueno, acá habla de los ancianos, pero también nos enseña para todos. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No hay ninguna variante en lo que enseñó Jesús cuando habla de aquel que tenía algo contra su hermano. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque a veces pensamos nosotros, no, porque nosotros somos del ministerio, tenemos un trato especial. Si yo miro lo que dice allá Mateo que leímos hoy, y miro acá lo que dice Pablo refiriéndose a los ancianos, miro exactamente lo mismo. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y luego dice, se me fue la hora ya, a los que persisten
en pecar, después de llamarle la atención siempre, fíjese que siempre la primera forma es llamándole la atención, tratando de hacerle volver en sí, tratando de que vuelva de nuevo a hacer la voluntad del Señor, de que deje la actitud, de que deje la forma en que se está conduciendo. Entonces dice, a los que persisten en pecar, reprenderlo, estando vos y él solo para que nadie se entere. Perdón, ¿qué dice? Léalo fuerte, por favor, porque capaz que yo leí mal. A reprenderle delante de todos, para que los demás también aprendan. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Delante de todos. Entonces, si por ahí le llamamos la atención a alguien porque está haciendo algo mal, es porque ya no es la primera vez. Ya viene con una acumulación. Y hay veces que tenemos que llamar la atención de acá. ¿Recuerdan cuando yo les dije de una señorita que en 2 oportunidades le llamamos la atención porque se sentaba mal y tuvimos que ir a decirle siéntese bien porque se veía todo? Y yo dije, si lo hace la tercera vez, le llamo la atención desde acá adelante. ¿Recuerdan que yo lo dije una vez? ¿Alguno estuvo en ese culto? No se puede admitir más. Porque si ya lo hace de esa manera, es una descarada. ¿Me entiende? Ya lo hace conscientemente. No es que fue algo que no se dio cuenta. Ya lo está haciendo conscientemente. Entonces, como una descarada y está queriendo hacer tentar o pecar a alguien, debe llamarse la atención de la forma que dice la palabra. Y yo no estoy siendo malo con eso. Al contrario, estoy queriendo romper toda obra que el diablo quiera realizar a través de eso. Porque yo llegué ese mismo día y me senté acá, y acá había un montón de gente, y ahí había un montón de gente, y nadie dijo nada. Y yo no digo que le miraron y estaban gozándose de eso. Yo estoy diciendo que nadie dijo nada. Pero cuando yo, después de orar, me senté, me di cuenta inmediatamente y le dije a la hermana María Laura, ¿recuerdas, sabes? Le dije a la hermana María Laura, porque no tenía nadie a mano, la llamé y le dije, fíjate eso, decirle que se siente bien a la hermanita, esto y aquello. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasa con lo demás? Claro, por ahí los hermanos lo habían, tal vez alguno lo había visto, pero no puede llamar la atención o no cree que tiene la condición de llamar la atención. Mire, hermano, si alguien está haciendo algo incorrecto, todos tenemos la autoridad, bajo el temor de Dios y bajo el orden de Dios. Si no hay algún ministro presente, si no vaya y le dice al ministro. Pero si no hay ningún ministro presente, de llamar la atención. Pero el orden es ese. ¿Entiende? Porque lo que queremos salvar es las demás vidas, las demás personas. No sé si entienden lo que estamos diciendo. Bueno, fíjese, a los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Esto es algo importante, para que los demás también teman. Sin el temor de Jehová no vamos a poder apartarnos del mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No vamos a poder apartarnos del mal. Podremos decirle con cariño, con amor, llamarle la atención 1, 2 veces, pero llegará el momento que si no hay temor de Dios, va a haber que corregir. ¿Se entiende? Y yo ya le leí la forma, sé que dice la Biblia de corregir. En uno de los textos yo le leí, dice, decírselo a la iglesia. El otro de los textos también dice decirlo delante de todos, no dice iglesia, pero dice delante de todos. Esa es la forma. Y discúlpenme que se me fue la hora. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios. Si alguien viene a un hermano, decía el texto, ¿no? Que cometa alguna falta. Y después por allá creo que es Pedro o Juan. Dice, habla de faltas, pero que no sean de muerte. Y yo creo que a ese aplica también ese texto. Pero no lo vamos a dejar ahí nomás. Porque ahí como no lo especifica, yo no lo puedo especificar. Pero si viene a cometer alguna falta a alguien, restáurele
con espíritu, con misericordia. Restaurarle con misericordia. Pero fíjese, esa es la primera parte. Y es el posterior, es la restauración. La restauración es después que se rompió para poder de vuelta volver al estado original. Ahí. Nadie juzgando al otro por lo que hizo, porque ya ese tiene bastante pena con la disciplina o con la situación que está viviendo por causa del pecado o de lo que vive. Y no necesita de otros que vengan y le acusen con el dedo, ni le señalen, ni le traten mal. Si quiere restaurarse porque en verdad se arrepiente, se aparta. No estoy diciendo de aquel que persiste. Porque el que persiste en el pecado, tenerlo por gentil o publicano. Pero aquel que se aparta y que usted ve que está intentando afirmarse y que está intentando servir al Señor y que está intentando hacer la voluntad de Dios, bueno, actuemos con misericordia. Actuemos con misericordia. ¿Puede decir amén? Ahora, si se rebeló porque no quiere saber nada y sigue en la misma y hace lo que se le da la gana, bueno, gentil o publicano. Y si quiere llegar al extremo de no sentarse ni comer con él, hace muy bien. Porque la Biblia también ampara eso. Yo no estoy diciendo que no se siente con alguien o no trate a alguien, lo trate mal. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo lo que dice la palabra. Pero si la persona se arrepintió, se apartó, está tratando de ser restaurada, ya es suficiente la disciplina del peso que carga sobre su vida y sobre sus hombros para que nosotros también le tratemos mal. Amén. Ahí sí, misericordia, 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 misericordia. Siempre y cuando haya genuino arrepentimiento y haya una búsqueda de restauración. Nosotros aportamos para la restauración. Ahora, si persiste en el pecado, si persevera en el pecado, nosotros no podemos aplaudir a los pecadores porque Dios está irado con el pecador todos los días. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darle muchas gracias por esta noche y por este tiempo que usted nos ha permitido de poder estar ante tu gloriosa y divina presencia. Padre, queremos rogar tu bendición sobre la iglesia. Permite que esto que hemos transmitido de tu palabra pueda servir para enseñarnos la forma y la manera en que debemos conducirnos, actuar, movernos, Señor, y también restaurar. Ayúdanos, Señor, para poder ser fieles, para poder ser obedientes a tu palabra y para poder movernos conforme a tu perfecta voluntad. Señor, en tus manos encomendamos, Señor, ahora cada vida. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido, por los hermanos que han hecho el esfuerzo para poder estar ante su presencia. Dios bueno, permite que puedan regresar en victoria a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Nuestro templo central está ubicado en la calle Estados Unidos y Saavedra de la ciudad de Bahía Blanca. Te invitamos a nuestras reuniones los días jueves y sábados 20 horas y domingos 19 horas.